con el periodista y escritor Pedro Cayuqueo, autor también dentro del libro de la historia secreta mapuche, una voz más que autorizada para darnos su punto de vista frente a eso. Pedro, un placer saludarte, estamos con la Ale, estamos con Hassan, y lo primero que quiero preguntarte es una cuestión que para muchos ha sido difícil de entender, y me gustaría que tú también lo pudieras representar para la gente de la comunidad. Ayer tú explicabas lo mismo que estamos haciendo nosotros, los protocolos de ingreso, cómo se hacen las cosas para generar y motivar un diálogo, ¿cierto? Y mucha gente pensó que tú estabas justificando lo que había pasado con la comitiva de la ministra Isquia. Y ciertamente no fue así, porque cuando uno quiere dialogar, el primer esfuerzo es entender a la contraparte, entender también su cosmovisión, sus lógicas y respetarla. Entonces, me gustaría que partiéramos hablando un poco de eso y de lo que representa también estos protocolos para la comunidad mapuche. Buen día para ti. Buen día a todo el panel, también a los auditores y quienes están viendo esto por redes sociales. Bueno, efectivamente no era una justificación ni mucho menos avalar lo que sucedió con la comitiva de la ministra. Estaba simplemente explicando el contexto e intentando también dar claridad de por qué suceden las cosas que suceden en la zona sur. Y la verdad es que tenemos un conflicto que tiene muchas aristas, y una de ellas es la arista intercultural. Hay dos sociedades que realmente no se conocen. Yo diría que los mapuches corremos con ventaja en el sentido de conocer los códigos culturales Winca. Nosotros hablamos la lengua de ustedes, nos movemos en sus ciudades, estudiamos también profesiones similares a las de ustedes y tenemos esa habilidad intercultural. Pero el chileno común y silvestre, y particularmente las autoridades de gobierno, son ineptos interculturales, porque no conocen nuestros códigos, no conocen nuestros protocolos, y eso a veces lleva a que se cometan errores tremendos que podrían terminar trágicamente, como los que sucedieron ayer en la zona de Ercilla. Sí, es verdad eso. Y otra cosa, antes de soltar este tema y pasarte a ti la palabra, Hassan, tiene que ver con el hecho de que se enarbolan banderas por la ausencia de Estado. ¿Cómo es posible que las carreteras no estén libres? Y tú lo decías también, esta cuestión no es un paseo. Y por lo demás, si el Estado no está ahí, es porque el Estado ha fallado también, y durante décadas. Sí, mira, hay un antecedente que la gente desconoce, pero los territorios indígenas son territorios, entre comillas, propiedad privada colectiva. Son territorios de las comunidades. Muchos caminos rurales que a veces los chilenos transitan, ya sea en temporada estival, por vacaciones, o a veces para ir a hacer alguna compra en el campo. Muchos de esos caminos rurales son caminos que son de las comunidades, no son paseos peatonales ni paseos públicos. Y la verdad es que eso el chileno promedio lo desconoce absolutamente. Yo soy de una zona de Cautín, mi comunidad está en el valle de Rayintuleufu, Entre Ríos, y muchas veces cuando niño, por ejemplo, yo veía a mis dirigentes, a mis tíos, a mis mayores, controlando los caminos porque entraban desconocidos al territorio de la comunidad, ya sea para muchas veces asistir al río, a pescar, a cazar, y ellos le explicaban a la gente que esa era una zona de un territorio que tiene jefaturas, que hay que pedir permiso, hay que hacer una dinámica de respeto intercultural. Imagínate, esto sucedía en mi comunidad, que era una comunidad bastante tranquila e idílica en el Valle del Cautín. Piensa tú cómo sucede lo mismo también y de forma mucho más severa en zonas de conflicto, donde han sucedido hechos brutales de represión, también crímenes de agentes del Estado, comuneros mapuche, civiles, en fin. Entonces hay que tener un mínimo de conocimiento cultural y también de tino político para no caer en estos atrevimientos que perfectamente el mundo indígena los puede identificar como provocaciones. Pedro, Sí, esto como si tú pudieras dar un consejo al gobierno actual, ¿qué les dirías que tienen que partir haciendo, digamos? Porque también esto tiene que ver con la relación que los mapuches tienen con la tierra, con el territorio, ¿no? Es diferente, es mucho más cercana, digamos. ¿Qué
¿qué le dirías tú que deberían partir haciendo, digamos? Definir quiénes son las autoridades con las que tienen que hablar, cómo deberían ir acercándose poco a poco. Yo creo que las autoridades de gobierno tienen en primer lugar que hacerle caso al presidente Boric cuando dice vamos lento porque vamos lejos. Claro. Y yo no entiendo cuál fue el apuro de en los primeros 4 días de asumir el gobierno de ir a intentar ingresar a una de las zonas de conflicto más emblemáticas de la zona sur. Me parece incluso raya la irresponsabilidad por parte de los asesores que tiene la ministra, porque la expusieron no solamente a un daño político, porque se le entregó un arsenal de municiones a la derecha y a los sectores más reaccionarios en este tema en Chile, sino también la expusieron a la posibilidad real de que sufriera algún tipo de afectación a su propia vida, y eso es grave. Entonces, yo creo que hay que hacerle caso al presidente y grabarse como lema nacional, vamos lento porque vamos lejos. Este tema, en particular el tema mapuche, requiere una paciencia ancestral, requiere una sabiduría ancestral, requiere autoridades que no estén pensando en la foto del día siguiente en la portada del Mercurio, requiere autoridades capaces de pensar a largo plazo, porque este es un tema histórico que va a requerir mucho tiempo para gestar confianza, para restablecer diálogo. Muchos de esa etapa de acercamientos van a ser probablemente sin prensa, van a ser sin las luces, digamos, de los medios de comunicación. Eso sería un abordaje serio, que el gobierno elaborara un plan a mediano y largo plazo para un acercamiento con el mundo mapuche y que este plan se desarrollara lo más alejado posible de los medios de comunicación y lo más alejado posible de la impaciencia de algunas autoridades o sus asesores. Perdón, Pedro, usaste una frase muy clara que era ineptos interculturales. Y claro, cuando uno habla de la sociedad chilena en general, se entiende que ese concepto de ineptitud intercultural es producto de una socialización bastante racista, históricamente hablando. Pero acá estamos hablando de la ministra de Interior, que tiene asesores interculturales, que es una persona que tiene un equipo de asesores que están diseñando esta estrategia. Entonces, lo que yo no entiendo es ¿qué pasa con la asesoría mapuche que tiene el Ministerio de Interior y cómo es posible que se caiga en ese tipo de error? Porque la forma que describe es una irresponsabilidad, un error de no estar teniendo esas conversaciones antes de ir. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasa con esos asesores que tiene? Bueno, hay un perfil de asesor que está caracterizando este gobierno y que se relaciona más bien con personas con una altísima expertise académica. Y eso caracteriza igual a algunos asesores mapuches que tiene el gobierno actual. Personas que han publicado libros, personas que participan del debate intelectual indígena. Pero esas habilidades académicas que pueden ser brillantes, muchas veces no son pertinentes para la actividad política, más aún para intentar resolver problemas políticos de larga data como el que tenemos en el sur, que es complejo y requiere habilidades y capacidades que no son propias del mundo académico. El mundo académico vive generalmente en una burbuja de comodidad y en una zona de confort bastante evidente. En cambio, quienes desarrollan el oficio de la política están más acostumbrados a lidiar con este tipo de sinsabores que tiene, digamos, el día a día en la gestión de un gobierno, de un ministerio o incluso de una jefatura de servicio. Entonces, yo creo que hay un perfil de asesoramiento que ha demostrado, digamos, su debilidad y su falencia. Eso debiera reevaluarlo el gobierno y particularmente la ministra. Te voy a leer algunos comentarios de la comunidad, Pedro, que están muy pendientes de lo que nos estás contando en YouTube. María Carmen García dice, bueno, entonces la comitiva no estuvo bien asesorada. Les servirá para hacer lo mejor en las próximas tentativas. Catherine Córdoba, sí, lo importante es entender el mensaje, conocer y asesorarse bien ante la complejidad que plantea.
En YouTube, Juan Moya, ¿acaso usted puede llegar y entrar a un domicilio en la dehesa y si no lo dejan entrar cuando dicen que la autoridad puede llegar y entrar arbitrariamente? Claro, sí, yo lo entiendo, ese es un punto de vista. En Facebook, José Antonio Carmona, uno puede entender toda la temática intercultural y le encuentro toda la razón, pero ¿en qué momento esto justifica una respuesta armada contra una comitiva que va de buena voluntad? Me parece una muy mala señal, que le dan carbón a la derecha y más encima están culpando a la víctima por esta situación. Por supuesto que también nosotros condenamos esa violencia, si nadie cree que la violencia es el camino, pero Pedro, aprovecho de preguntarte, porque, a ver, créeme que yo entiendo lo profundo y la densidad del conflicto entre el Estado chileno y Gualmapu, pero también, siendo generoso con mi perspectiva, estamos viviendo tiempos de cambio, con una convención constituyente que tiene escaños reservados, donde se reconoce a Chile como un Estado multicultural, varios estados dentro de uno, ¿cierto? Plurinacional. Hay también una sensación país que uno observa también de preocupación de las temáticas mapuches, que es mucho mayor que la que había hace 20 años y también más conocimiento que el que había hace 20 años. Han colaborado bastante tus libros. Esos vientos de cambio, ese momento histórico que estamos viviendo, ¿no será también un bálsamo que permita a los que están en una posición un poquito más radical también aceptar esta posibilidad del diálogo, que se hace desde la buena voluntad? No me cabe ninguna duda que el presidente tiene una buena voluntad, porque no es lo mismo que vaya el ministro del Interior de Piñera, que vaya Isquiasiche, igual tiene una carga que a lo mejor para nosotros muy evidente, para otros no tanto, pero no es lo mismo. Bueno, para nosotros puede no ser lo mismo, y estoy hablando aquí ya como periodista que trabaja en los medios y escribe sobre la realidad chilena, pero para el mundo mapuche, el Estado chileno es uno solo, independiente de los gobiernos, independiente si está Allende en el poder o está Alessandri, independiente si está Gabriel Boric o está José Antonio Kast. Y los sectores mapuches que están en posiciones más duras de confrontación con el Estado lo tienen súper claro y lo han remarcado incluso en las últimas horas. Ellos están esperando señales reales y concretas por parte del gobierno. Hoy día no existe un plan por parte del gobierno. Tú no puedes descargar de ningún lado el plan del gobierno para la paz social o resolución del conflicto en la zona sur. No existe ese plan. Y eso es algo grave, porque debiera existir un plan con metas, con objetivos, con plazos, un cronograma. Y eso entiendo que está en diseño, eso es lo que han dicho. La verdad es que tengo serias dudas de que exista incluso el diseño. Lo que hay entonces es una tremenda improvisación que el mundo mapuche organizado lo observa y se da cuenta de eso. Y eso le quita validez y le quita legitimidad a un gobierno que no puede sustentar su posición ante la opinión pública solo porque son jóvenes, solo porque son simpáticos, solo porque están llenos de símbolos que son aplaudidos en las redes sociales. Eso no basta para gobernar. Para gobernar tú tienes que poner la pelota al piso, mostrar tus cartas, como se ha dicho últimamente, y ser muy claro en qué va a suceder con el tema tierras, qué va a suceder con el tema de la militarización, qué va a suceder con el tema de las víctimas, qué va a suceder con los presos mapuches. Hoy día se debate un indulto y una amnistía para los presos del estallido social, pero también se debiera trabajar a futuro una amnistía o una ley de indulto para los cientos de mapuches procesados en los últimos 20 años en el marco del conflicto. Entonces, esas señales que son reales, potentes, son las que está esperando el mundo mapuche. Aquí, debo decirlo, los desorganizados, los que están hoy día no siendo claros con respecto de lo que quieren y hacia dónde van, son las autoridades chilenas. Súper de acuerdo contigo, Pedro. Déjame leerte un par de preguntas de la comunidad que tienen mucho que ver con algo que yo quería preguntar también. Tejedora dice, Pedro, ¿cómo debiera protegerse la ministra para circular y entrar a la comunidad sin poner en riesgo su integridad física, considerando que Carabineros y PDI están cuestionados? Claro, porque salió una carabinera, ¿no es cierto? Está el acta incluso diciendo que ellos le habían dicho que debía ir con más seguridad. Pero yo también desde mi perspectiva seguramente muy colonialista y muy chilena, digamos, pensaría, a lo mejor también, o sea, ir con más militares, ir con más carabineros, o sea, es como dar una mala señal, digamos, según mi perspectiva, digamos.
que debe haber sido también, me imagino, la ministra Siches, digamos. Y Pablo Padilla también te manda una pregunta y dice, ¿cómo se puede dialogar en términos realistas con 1.200 comunidades? ¿Existe una coordinación central que abarque ese espectro de comunidades? Ahí están las dos preguntas, Pedro. Bueno, sobre la primera, en el viaje de la ministra estuvo todo mal desde el principio, porque una visita a una zona de conflicto no es algo que se improvisa de un día para otro, ¿ya? Menos cuando los dueños de casa no tienen la menor idea de que los vas a visitar. Y estoy hablando no de Marcelo Cachillanca, No, con quien probablemente sí se contactaron, con quien probablemente sí hablaron por teléfono, pero que tampoco a él le aclararon suficientemente de qué se trataba. Estoy hablando más bien de los líderes del territorio, de las jefaturas del territorio. Estoy hablando del Peñi Víctor Queipul, estoy hablando de los Peñi de comunidades aledañas al sector, por donde también cruzó la comitiva. Entonces, eso se trabaja con tiempo, se trabaja probablemente con meses de anticipación, y como lo hizo en su minuto el intendente Huanchumilla en el 2014, cuando se reunió con las comunidades y los loncos, y me contaba él en un libro que yo escribí, pasó una de las tardes más entretenidas conversando con la gente y comiendo las mejores cazuelas de su vida con los loncos que estaban acusados de terrorismo por el gobierno. Bueno, eso se hizo todo mal en el caso de la ministra Isquia, y eso tiene que reevaluarse. Ahora, ¿con quién conversa la autoridad chilena? Este mito tan extendido de que los mapuches están tan desorganizados y están tan atomizados que es imposible. Este es un tema que los españoles resolvieron hace 4 siglos atrás, con los parlamentos. Los españoles se encontraron con el mismo problema, porque la sociedad mapuche es una sociedad de clanes territoriales, de clanes familiares, que no tiene una jefatura central. No hay un presidente mapuche, no hay un rey mapuche, no hay una cabeza o un gobierno vertical. Aquí son múltiples jefaturas, múltiples liderazgos, que es un tipo de gobierno distinto al que conoce la sociedad chilena. No es mejor ni peor, es distinto. Y los españoles se dieron cuenta también de eso cuando la guerra se volvió un problema y además un grave riesgo para los propios gobernadores del reino. Decidieron parlamentar y decidieron efectuar estas reuniones, estas juntas ceremoniales, diplomáticas, que se hacían por territorio, por Futalmapu, le decimos nosotros, y también se hacían parlamentos generales, que eran donde se reunían todos los territorios. Esos parlamentos se organizaban con mucho tiempo de anticipación. Los parlamentos generales se organizaban con 2 años de anticipación en aquella época. Se comprometían recursos de la corona para las invitaciones, para la junta en sí, digamos. Y la verdad es que si los españoles lo resolvieron hace 4 siglos, sin WhatsApp, sin teléfono, sin aviones, sin camionetas 4x4, y lo hacían a caballo, ¿cómo no vamos a ser nosotros capaces de resolver el tema del diálogo en el siglo XXI? O sea, Claro. a mí la verdad, este tipo de preguntas me llegan a sacar de quicio, porque no logro entender la tontera reinante. Ya, tiene que ver con el concepto también de Estado unitario y un montón de cosas que van cayendo a partir de eso. Yo sé que me faltó una sola cosa de las que yo te preguntaba. ¿Habría sido mejor llegar con militares o carabineros? ¿O te parece bien que hayan ido más bien no tan rodeados de militarización, digamos? No, me parece que no debieron ir. Me parece que nunca debió suceder esa visita. No de esa forma y tampoco de otra forma. Porque no es lo que se estila ni en zonas pacíficas, como el ejemplo de mi comunidad, ni tampoco, menos aún, en zonas conflictivas. Para los y las chilenos que nos están escuchando, seguro que hay un instinto como de confusión, de cierta manera, porque Marcelo Catrillanca, más allá de cualquier otra cosa, es un padre que perdió su hijo producto de un asesinato del Estado de Chile. Y ahora que Isquia Siches, como ministra de Interior, representa al Estado de Chile, hay un tema de empatía humana, donde ir a conversar con él parece una cosa positiva.
Ahora, el contexto en cómo hacer ese proceso que creo importante humanamente, emocionalmente, moralmente incluso, conversar con un padre en luto, digamos, ahí entra el tema. Porque si cualquier persona va para un funeral incluso, o va a dar pésame a otra persona, pero va a otro país, ahí se entiende automáticamente que hay trámites que tienen que pasar antes de llegar, ¿no? El hecho que yo tengo que ir a otro país para participar en el funeral de un amigo, igual tengo que pasar con pasaporte y visa. Es normal eso. O nadie dice, porque yo voy a un funeral, entonces no necesito pasaporte. Si uno llega a otro país sin pasaporte, da igual por qué uno va, te van a devolver. Y en ese sentido, para poner la metáfora del tema, es que los trámites que se tienen que hacer antes, y en eso yo creo que el tema porque nunca se entendió que cuando habla de plurinacionalidad o respetar el pueblo nación mapuche, implica soberanía, implica entender visitas de esa forma, de hay trámites anteriores. Pero cuando hablamos de esos trámites, sé y entiendo la respuesta, Pedro, cuando dices, pero eso se resolvió hace 400 años con el Parlamento mapuche, pero es muy difícil desde afuera, sobre todo por el aplastamiento del Estado de Chile, entender cuáles son los trámites anteriores. Entonces pregunto, ¿habría sido razonable hacer esa misma reunión con Marcelo Catrillanca en el pueblo de Ercilla, por ejemplo, como finalmente se hizo en la municipalidad? ¿Eso te parece más razonable? Bueno, una visita a las víctimas de la violencia que no incorpore a las víctimas mapuches de la violencia habría sido incompleta, ya habría sido criticada. Me parece muy bien que la ministra haya hecho ese acercamiento con una de las familias más emblemáticas que ha sufrido la pérdida de un hijo, de un padre, en la zona de conflicto. Pero eso se pudo realizar en Temuco incluso, eso se pudo realizar en otro espacio. Yo no logro entender qué motivó a la ministra a pensar que era seguro hacerlo en el sector donde está el conflicto instalado hace 20 años. Estaban pensando en la foto del día siguiente en el Mercurio, estaban pensando en anotarse un punto político, porque si esa es la lógica, estamos volviendo a la lógica de la vieja política, donde todos los gobiernos anteriores estaban más preocupados de la foto del día siguiente o de la próxima elección y no estaban preocupados del problema real. Entonces, yo tengo la sensación de que aquí hubo un muy mal asesoramiento, hubo un descriterio por parte de quienes llevaron a la ministra a esta situación, y por parte de ella creo que hay un gran aprendizaje. Y ese aprendizaje es que tiene que ser prudente, tiene que tener la mesura suficiente para entender que el puesto en que está ella es muy frágil. El puesto de ella es muy frágil y ella se va a transformar rápidamente en el símbolo por parte de la oposición de la derrota del gobierno. Ella es el blanco y se va a transformar en el blanco de las críticas de la oposición. Porque la caída de Isquia Siches es básicamente la caída de este relato del gobierno de los jóvenes, el relato del gobierno ciudadano, el relato del gobierno feminista. Entonces, eso tiene que la ministra sopesarlo muy bien, porque el Ministerio del Interior ha sido un ministerio que ha tenido una pésima relación con el mundo indígena, especialmente mapuche. El Ministerio del Interior ha monopolizado en los últimos 30 años la represión al pueblo mapuche. Entonces, si hay un ministerio que no goza de ningún tipo de, digamos, de popularidad en el mundo mapuche conflictivo, es el Ministerio del Interior. Menos aún cuando ella integra en su equipo de trabajo a un subsecretario, Manuel Monsalves, que es un socialista vinculado a Mahmoud Alewi, el responsable en su minuto de la Operación Huracán. Entonces, aquí se han cometido errores bastante serios y yo sigo insistiendo, hay una oportunidad en este gobierno, hay una oportunidad histórica para Chile y para los pueblos de Chile, pero lo que nos exige una ética que tenemos los profesionales de la comunicación es una fiscalización real de ese ejercicio del poder y no una secuencia como algunos la exigen o reclaman en las redes sociales.
Totalmente de acuerdo, Pedro. Te quiero agradecer junto con todo el equipo y la comunidad este contacto. Brevemente, porque nos queda re poco tiempo. ¿Ayuda harto? ¿Va a colaborar en este espíritu de diálogo al terminar con el estado de excepción en el que se vayan los militares? ¿O es una cuestión que no importa mucho? Desmilitarizar el territorio es clave y quizás se debió esperar ese paso antes de plantearse una visita al territorio. Perfecto. Sí, muy buen comienzo. Gracias, Pedro, ¿ah? Y suerte en tus proyectos, tu trabajo y todas tus intervenciones. Que estés muy bien. Un abrazo. Abrazo a la Chao, chao. distancia. Chao, chao. Ahí estaba Pedro Muchas Cayuqueo, grande, una tremenda entrevista que hay que cortarlo y subirlo, pum, a las redes sociales y mostrarlo en las clases para que la gente entienda un poquito también cuál es la cosmovisión mapuche y cómo se construye el diálogo. Muchachos, amigos, hacemos una breve pausa y volvemos en minutos. Queda más entrevistados, queda más novedades, por supuesto, todo en la voz de los que sobran. No se despegue, póngale like, suscríbase y volvemos en minutos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Francisco, buenos días.